La leyenda de la cabaña del diablo. Hoy pienso que los seres humanos a veces somos muy necios y no queremos aprender de las experiencias ajenas. Nos aferramos a vivirlas en carne propia, aprendiendo las cosas a la mala. Eso fue precisamente lo que nos pasó a mi novia y a mí hace casi 2 años. Todo empezó mientras mirábamos un vídeo en la red de un chico que había tenido una experiencia paranormal mientras acampaba en el campamento Risco de los Lobos, en el Estado de México. La historia parecía demasiado aterradora para ser real. El joven contaba que él y un grupo de amigos de toda la vida decidieron rentar una de las cabañas más alejadas y tétricas del lugar, en medio del bosque. Llegaron temprano para recorrer todas las atracciones del parque, disfrutando de un día completo de diversión y aventura. Pero al oscurecer, todo cambió. En la primera y única noche que pasaron ahí, hicieron una fogata y uno de sus amigos sacó varias botellas de tequila. Bajo los efectos del alcohol, les pareció una buena idea jugar con una vieja huille de madera que encontraron dentro de la cabaña. Jugaron hasta la madrugada sin contactar con ningún ente demoníaco, como tantas veces habían visto en las películas de terror. Decepcionados y cansados, decidieron meterse a la cabaña a dormir. Pocos minutos después de apagar las luces, una de sus amigas, que compartía la cama con otra chica del grupo, empezó a convulsionarse y a retorcerse de manera extraña. Intentaron sujetarla, pero la chica parecía tener una fuerza sobrehumana. Algunos pensaron que era un ataque epiléptico, pero por la fuerza y la voz tenebrosa con que empezó a hablar, parecía más una posesión demoníaca. Los encargados del lugar y el párroco del poblado cercano intentaron ayudarla, pero todo se complicó aún más. El relato del chico se cortaba abruptamente ahí, y nadie sabía qué había pasado después. La historia se volvió viral y la cabaña fue bautizada como la cabaña del diablo. La historia nos cautivó a mi novia Jessica y a mí. Amantes de las películas y de las historias de miedo, la idea de vivir una experiencia cercana a lo terrorífico nos atrapó enseguida. Revisamos nuestras finanzas y, tras comprobar que podíamos irnos unos días, contactamos al campamento para reservar la cabaña. El plan era llegar el viernes y quedarnos hasta el domingo, pero la persona que nos atendió insistió varias veces en si estábamos seguros de querer rentar esa cabaña. Esto me molestó un poco, pero le aseguré que sí. No habría devolución si no ocupábamos la cabaña durante nuestra estancia. Confirmé nuestra reservación y le conté a Jessica, quien emocionada decidió invitar a su mejor amiga Rocío. A mí me pareció bien, y Rocío sugirió llevar también a su novio y a su cuñada. Sin dudarlo, aceptamos. El viernes nos levantamos de buen humor y empezamos a preparar las cosas para el campamento. Mientras sacaba las maletas del ropero, encontré una vieja huille que habíamos comprado hace tiempo. Pensé que sería la oportunidad perfecta para estrenarla y la metí en una de las maletas. Salimos de casa a las 11 de la mañana y pasamos por Rocío, su novio y su hermana. El trayecto fue tranquilo, charlando sobre otros viajes. En menos de 1 hora y media ya estábamos entrando a la carretera principal del campamento. La carretera, de doble sentido, tenía carriles muy reducidos y el bosque a ambos lados. En pleno verano, el clima estaba nublado y hacía mucho frío. Una neblina espesa cubrió rápidamente el camino y el bosque, dándonos un paisaje tétrico. De repente, un tráiler invadió nuestro carril. Apenas tuve tiempo de girar bruscamente el volante y evitar un choque. Afortunadamente, nadie resultó herido. El otro conductor siguió de largo sin detenerse. Ahora, a la distancia, creo que eso fue una señal. Algo o alguien intentó advertirnos de lo que nos esperaba en ese lugar. La mirada perdida y su rostro pálido nos alertaron, pero pronto pareció despertar, diciendo que estaba bien. No le dimos más importancia, asumiendo que el susto había sido grande y su reacción era normal. Intenté arrancar el motor varias veces hasta que finalmente lo logré. Lentamente, me reincorporé a la carretera. Llegamos al campamento con mejor ánimo. Un empleado nos recibió en la entrada y, después de bajar nuestras maletas, le di las llaves del auto. Muy amable, nos indicó el camino a recepción. Entramos en una gran sala de madera con un aspecto lúgubre. Nos acercamos al mostrador donde una chica nos atendió. Al revisar nuestra reservación en la computadora, levantó la vista y nos miró con curiosidad. Supongo que no le parecía normal ver a jóvenes rentar esa cabaña,
pero agradecí que se ahorrara cualquier comentario al respecto. Se limitó a realizar nuestro ingreso y, una vez que comprobó el pago completo, nos entregó las llaves de la cabaña, remarcando que no había devoluciones. Posteriormente, nos indicó que siguiéramos a su compañera, quien nos llevaría a nuestra cabaña. Al salir, me sentí molesto otra vez por la insistencia de la no devolución, pero ya no dije nada. El plan era pasar un buen fin de semana. Caminamos detrás de la guía hasta el estacionamiento y abordamos una pequeña camioneta de pasajeros. Emprendimos la marcha por un angosto sendero a campo abierto. Desde ahí, se podían ver a lo lejos las cabañas entremetidas en el bosque. La neblina les daba un aspecto bastante escabroso, pero eso nos encantó. A un costado, vimos una pendiente boscosa que llegaba a la orilla de un gran lago de color medio verdoso, con un pequeño puerto de madera y algunas lanchas. Del otro lado del bosque, vimos una pista enorme para cuatrimotos y go-karts. Realmente pensé que lo pasaríamos muy bien en ese lugar. Pero entonces recordé el video de la chica poseída y sus amigos, y sin más, le pregunté a nuestra guía si era cierto lo que se contaba de aquella cabaña. Ella me respondió sin voltear a verme y con voz baja que era nueva y no sabía mucho de aquellas historias. No sé por qué, pero me dio la sensación de que nos mentía. Decidí no insistir más y me puse a platicar con Jessie. Después de unos 20 minutos de camino por aquel sendero de tierra amarilla, en medio del bosque, llegamos a nuestro destino. Apenas bajamos de la camioneta, volteamos hacia arriba. Las cabañas eran elevadas y todos quedamos maravillados por estar frente a la famosa cabaña del diablo. Una vez recuperados de la emoción, empezamos a bajar nuestras maletas. Apenas terminamos, nuestra guía se despidió rápidamente y se fue, perdiéndose en aquel sendero de tierra como si quisiera huir. Nos quedamos un poco confundidos, pero yo les comenté que todo eso era parte del show que ofrecían para tener más visitantes. Así que les dije que no le diéramos mucha importancia y me encaminé a la cabaña. Fui el primero en subir aquellas viejas escaleras. Lo primero que notamos fue un fuerte olor a humedad y podrido al abrir la puerta de madera. Supusimos que había permanecido mucho tiempo cerrada sin visitantes. Apenas dejamos nuestras cosas en la sala, nos dedicamos a abrir todas las ventanas para ventilar un poco. Era una cabaña muy rústica y antigua, con una pequeña cocineta, 2 recámaras y un baño. Lo que más llamó nuestra atención fueron unas angostas escaleras frente a la sala, al lado de la chimenea. Estas conducían a lo que parecía ser un pequeño cuarto con una puerta encadenada con candados. Nos pareció extraño y en ese momento no tuvimos ganas de revisar qué había ahí, así que decidimos dejarlo para después. Jessie y yo nos acomodamos en una recámara, y Rocío, Rubén y Carla en la otra. Después de dejar nuestras maletas, decidimos recorrer todas las atracciones del campamento para aprovechar el día. Al regresar por la tarde, desempacaríamos y acomodaríamos nuestras cosas. Regresamos a la cabaña alrededor de las 6 de la tarde, contentos por habernos divertido mucho. Al subir las escaleras, Jessie intentó meter la llave en la cerradura, pero la puerta se abrió completamente. Pensamos que alguien se había metido a robar. Corrimos a las recámaras y encontramos nuestras cosas regadas por todos lados, sumergidas en la taza del baño y esparcidas entre las ramas de los árboles alrededor de la cabaña. Jessie intentó comunicarse con la recepción del campamento mientras nosotros recogíamos todo. Al hacer el conteo cuidadoso de nuestras pertenencias, descubrimos que no faltaba nada, excepto la huilla que llevaba oculta en mi maleta, pero no creí importante mencionarlo en ese momento. Esto nos desconcertó a todos. ¿Por qué alguien se metería solo para hacernos esa maldad sin llevarse nada? En recepción nunca respondieron nuestra llamada, pero decidimos no darle más vueltas al asunto. Teníamos que aprovechar lo que quedaba de la tarde para buscar leña en el bosque y hacer una fogata para la noche, y una carne asada para la cena. Las chicas siguieron recogiendo el desastre mientras yo le comentaba a Rubén que iría a buscar leña y que él intentara prender la fogata y el asador con el carbón que llevábamos. Caminé entre los árboles y, de repente, la neblina apareció de nuevo, sentí frío a pesar de mi chamarra. Estaba seguro de no haberme alejado mucho de la cabaña cuando me agaché a recoger ramas secas del suelo. Fue entonces que escuché pisadas entre las hojas acercándose a mí. Pensé que era Rubén, pero cuando sentí que estaba muy cerca, las pisadas cesaron abruptamente.
volteé rápidamente y entre los árboles vi una silueta apenas visible en la neblina. Parecía un hombre alto y corpulento, con algo extraño en la cabeza, tal vez un sombrero. No era el novio de Rocío, así que pregunté sin alzar mucho la voz, ¿quién está ahí? La figura permaneció inmóvil un instante y luego se desvaneció. Tragué saliva, pensando que tal vez era otro visitante o algún guardia del campamento. Mientras pensaba esto, me di cuenta de que no podía identificar el sendero por donde había llegado. Miré a todos lados y todo parecía igual. Empecé a desesperarme un poco, así que decidí caminar hacia adelante, pensando que eventualmente saldría de ahí. Pero por más que caminaba, siempre parecía llegar al mismo sitio, como si estuviera dando vueltas en círculos. Esto se estaba volviendo muy extraño. No sé cuánto tiempo pasé así, pero supuse que mucho, ya que había anochecido por completo. Traté de relajarme, dejé la leña en el suelo y busqué mi celular en los bolsillos de mi chamarra y pantalón, recordando que lo había dejado en la cabaña. Esto ya me empezaba a preocupar cuando de repente escuché que alguien gritaba mi nombre. Respiré aliviado, era Rubén. Seguí su voz entre la neblina y, de pronto, casi choqué de frente con él. Llevaba bastante leña en los brazos. Al verme, me preguntó qué tenía. Me extrañó su pregunta y le dije que había estado caminando en círculos por un buen rato, quizá una hora. Él me miró sorprendido y me dijo que solo habían pasado unos minutos desde que entré al bosque. Me dijo que no tardó mucho en prender el fuego y decidió venir a ayudarme. Lo vi tan serio que no creí que estuviera bromeando, así que no le dije nada. Solo le comenté que regresáramos a la cabaña, que las chicas ya deberían estar esperándonos. Jessie y Rocío habían puesto una mesa y sillas plegables con todo lo necesario para la cena y estaban asando carne en el asador. Rubén echó gran parte de la leña en la fogata y el resto lo dejó debajo de la cabaña. Me senté junto a ellas, todavía un poco confundido por lo que me había pasado en el bosque. Noté que empezaba a correr un aire frío, los árboles se mecían suavemente con el viento y el cielo nublado relampagueaba, aunque no se escuchaban truenos. Estaba tan embobado mirando el paisaje que salté del susto cuando Jessie me agarró por la cintura desde la espalda. Ella comenzó a reírse histéricamente al ver mi expresión, asegurándome que ahora estábamos a mano. Permanecí mirándola con gesto de confusión, sin entender a qué se refería. Entre risas, mencionó lo convincente que fue la broma de los lamentos y los ruidos en el pequeño ático de la cabaña, admitiendo que nos había asustado y por poco nos hace salir corriendo. Mi sorpresa aumentó, sin tener idea de lo que hablaba. En ese momento, Rocío nos llamó a la cena, interrumpiendo cualquier pregunta que quisiera hacerle. Nos abrazamos y nos dirigimos a la mesa. Rubén bajó de la cabaña con otra chaqueta para Rocío, lo que me preocupó al no ver a su hermana. Pregunté por ella y me explicó que no se sentía bien, afectada por la presión y el viaje. Había tomado medicación y descansaría para recuperarse, asegurando que estaría bien. Comenzamos a comer y abrimos unas cervezas, pero el ambiente tranquilo se rompió pronto. A lo lejos, en los cerros cercanos, comenzamos a escuchar aullidos que se acercaban, transformándose en gruñidos de perros o lobos entre los árboles que rodeaban la cabaña. Nos levantamos asustados de las sillas al ver siluetas de bestias entre la niebla, destacando una figura mucho más grande con algo parecido a picos o cuernos sobre su cabeza y lomo. Parecían inmóviles como estatuas, pero el ambiente se cargó de tensión. Tomé a Rocío y a Rubén de la mano, advirtiéndoles que no hicieran movimientos bruscos mientras nos dirigíamos lentamente hacia la escalera de la cabaña. Sin embargo, un tropezón accidental con una pata del asador hizo un ruido estruendoso, desatando el caos. Corrimos desesperados hacia la escalera. Primero subieron Jessie y Rocío, luego Rubén, y finalmente yo. Sentía el aliento caliente de aquellas bestias, cerramos la puerta con fuerza y aseguramos con todos los seguros disponibles. No satisfechos, apilamos sillones contra la puerta. Los golpes contra la puerta resonaron violentamente durante varios minutos, haciéndonos temer por su resistencia. Finalmente cesaron, pero el silencio fue reemplazado por el sonido de garras rasgando la madera. Rocío intentó desesperadamente llamar a la recepción del campamento, pero no había señal. Escuchamos pasos descendiendo por la escalera y luego el sonido de alguien revolviendo nuestras cosas en la mesa plegable. Después, el silencio.
Nos quedamos en silencio, intentando entender lo que sucedía. Jesse y yo nos asomamos hacia la fogata fuera de la cabaña y vimos un escenario caótico, el asador en el suelo, carne regada, pero la mesa con nuestra cena intacta bajo la luz de la fogata. Jesse, al borde del pánico, se dejó caer al suelo. La reconforté mientras aseguraba que todo estaría bien. Entonces un rayo iluminó la cabaña seguido por un estruendo y una fuerte lluvia. Decidimos encender todas las lámparas de aceite y quitar los sillones de la puerta. Decidimos salir en busca de ayuda, mientras Rocío permanecía en estado de shock. Preparamos cuchillos y nos abrimos paso lentamente hacia afuera. La lluvia y las pisadas de las bestias habían borrado las huellas. Regresamos a la cabaña, pero Rocío salió con angustia de la habitación de la hermana de Rubén, pidiéndonos entrar. Dentro, Jersey intentaba calmar a la hermana de Rubén, quien convulsionaba y balbuceaba incoherentemente. Intentamos contenerla mientras Rubén buscaba medicinas. Rocío seguía intentando comunicarse sin éxito con la recepción del campamento. Decidí salir con Jesse para buscar ayuda mientras Rubén cuidaba de su hermana. Nos preparamos para un largo y difícil camino bajo la lluvia. Nos preparamos para salir cuando un fuerte golpe resonó en el techo del pequeño ático, como si algo pesado hubiera caído sobre la cabaña. Trabajaba en aquella angosta escalera y me detuve unos pasos antes de la puerta con el candado y la cadena. Escuchaba gemidos y jadeos que provenían del interior. Me incliné hacia adelante para escuchar mejor y entonces la pequeña puerta empezó a azotarse con más fuerza. Me asusté mucho y bajé como pude de ahí, pero entonces toda la cabaña comenzó a temblar nuevamente. Corrí hacia la recámara de Rubén y ayudé a cargar a su hermana, mientras pedía a Jesse que agarrara las tiendas de campaña y todo lo que pudiera. Bajamos lo más rápido que pudimos y nos dirigimos hacia donde estaba el asador y la mesa plegable. Jesse armó una de las casas de campaña y nos ayudó a montarla. Apenas la acomodamos, intenté prender la fogata, pero la leña estaba completamente mojada. Entonces recordé que Rubén había dejado parte de la leña debajo de la cabaña. Corrí y la traje, aún estaba seca y tras varios intentos logré encender la fogata nuevamente. Eso me animó un poco, pero al voltear hacia nuestra cabaña, seguía temblando. Vi cómo Rocío empezó a correr aterrada hacia el bosque, a pesar de que le gritábamos que se detuviera. Rubén tuvo el impulso de ir tras ella, pero lo detuve y señalé a su hermana. Yo corrí detrás de Rocío, que ya se había perdido entre los árboles y la niebla. Seguí corriendo por unos minutos en medio de aquel bosque, sin saber realmente hacia dónde dirigirme, mientras le gritaba a Rocío. La lluvia había parado por completo, pero todo el camino era un lodazal. Me tuve que detener en varias ocasiones para recuperar el aliento. En eso pareció escuchar un grito de ella a lo lejos, así que corrí hacia donde me pareció que había sonado. Por la neblina no me di cuenta de que estaba en la pendiente que bajaba al lago. Solo sentí como si me hubieran quitado el piso de los pies y caí de boca. Alcancé a meter las manos, pero aún así rodé varios metros, chocando contra ramas y piedras, hasta que un enorme tronco detuvo mi caída. Por más que traté de evitarlo, me golpeó fuertemente en la cabeza. No sé cuánto tiempo pasé ahí tirado, pero me despertaron los gritos de horror de Rocío. Me levanté como pude, aunque me dolía muchísimo la cabeza y un tobillo. Cuando por fin logré ponerme de pie, vi que estaba a las orillas del lago, junto al pequeño puerto. A unos metros frente a mí estaba Rocío, llorando y gritando desesperadamente con el agua hasta la cintura. Sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. Yo no sé nadar, nunca pude aprender, pero no lo pensé mucho. Me quité la chamarra y los zapatos, y como pude me acerqué a ella. El agua estaba congelada y seguí caminando hasta quedar frente a ella, aunque el agua me llegaba hasta las rodillas. Ella debió haber caído en una zona más profunda. Al verme, me estiró los brazos, pero hizo una cara de angustia, señalándome que algo la jalaba hacia el fondo rápidamente. La agarré muy fuerte del antebrazo con mis dos manos y empecé a jalar con todas mis fuerzas. El agua se agitó y lo que la agarraba le dio un tirón muy fuerte. Hubo un momento en que se hundió por completo. Por varios segundos me aferré a su brazo, pero mis pies resbalaban sobre la tierra dentro del agua. En algún momento sentí que nos llevaría a los dos. Me encomendé a Dios y la jalé con todas mis fuerzas hasta que por fin salió del agua, jadeando desesperadamente. Pudimos salir de ahí.
prácticamente nos arrastramos un poco más hacia arriba en la orilla. A lo lejos escuchamos nuevamente aquellos aullidos aterradores. La ayudé a levantarse, pero empezó a quejarse de que su pantorrilla sangraba. Le puse mi chamarra encima y poco a poco subimos aquella pendiente. La neblina había desaparecido casi por completo. Una vez en el bosque, traté de ubicarnos y empezamos a caminar. Llegamos a la cabaña en unos minutos. En cuanto Jessie nos vio, corrió a abrazarnos y nos acercamos a la fogata. Yo temblaba de frío y miedo. Rocío se fue a la tienda donde estaba Rubén y su hermana. En cuanto se marchó, le pregunté a Jessie cómo seguía la chica y me dijo que apenas respiraba. Ya no pensaba claramente. Subimos a la cabaña por nuestras cosas, pero al entrar, un olor a podrido nos hizo vomitar. Así que salimos de nuevo a la escalera para recuperar el aliento. Me tapé la nariz y, casi a tientas, busqué nuestras maletas en las habitaciones. Las agarré como pude y cuando estaba a punto de salir, sentí que alguien o algo estaba detrás de mí. Por un instante, escuché su respiración sobre mi nuca. No volteé, estaba aterrado y salí rápidamente de ahí. En la tienda de campaña, me cambié la ropa mojada, guardé una lámpara y mi navaja. Me acerqué por unos momentos a la fogata y me abracé por la espalda. Nos quedamos así un rato. Hasta ese momento, habíamos perdido por completo la noción del tiempo. Ninguno de nuestros teléfonos funcionaba. No sabíamos ni siquiera qué hora era ni cuánto faltaba para el amanecer. En este punto, tengo que confesarles que nunca me he considerado una persona valiente, pero alguien tenía que ir a pedir ayuda. La hermana de Rubén estaba muy mal y la herida en la pierna de Rocío sangraba mucho. No había más que hacer. Abracé a Jessie muy fuerte y le prometí que regresaría lo más pronto posible con ayuda. Me eché a andar por el sendero por donde habíamos llegado. Nunca se lo dije a Jessie, pero no quiso voltear cuando me fui, estaba llorando de miedo. Ahí vi aterrado, pensando en que podría pasarme algo en el camino, o peor aún, que a ellos les pasara algo mientras no estuviera ahí. Lloré hasta mucho después, tratando sin parar durante un rato. Realmente no tenía buena condición, era el miedo el que me movía más que cualquier otra cosa. El sendero estaba hecho un lodazal y mi tobillo se resentía a cada paso que daba. Hubo momentos en que me tuve que detener y sobármelo. Aunque ya no hacía tanto frío como hacía rato, el esfuerzo me empezó a hinchar toda la pierna. No sé cuánto tiempo caminé. Se me estaba haciendo eterno el camino y fue entonces que volví a sentir que alguien estaba detrás de mí. Sentía como si me respiraba en la nuca y de pronto escuché aquella voz aterradora que decía, «Van a morir». No pude evitar lanzar un grito de coraje y frustración. Éramos buenas personas, no merecíamos esto. A pesar del dolor intenso que me provocaba, seguí adelante. Finalmente, a lo lejos vi la casa donde estaba la recepción del campamento. Fue una de las experiencias más gratas que he tenido en mi vida. Apenas llegué, me desplomé en la entrada del estacionamiento. Casi de inmediato se acercaron un par de guardias para ver qué me había pasado y empezaron a radio a los empleados en turno. En cuanto pude contarles un poco de lo que habíamos pasado, llamaron a los servicios médicos y a la policía. El gerente nocturno no me escuchó o no quiso escucharme mientras le decía a sus compañeros que estaba casi seguro de que los responsables habían sido una banda de atracadores de la zona. En cuestión de minutos, escuché que llegaba un helicóptero de protección civil y casi al mismo tiempo, un par de patrullas y una ambulancia. El gerente pidió a un par de jóvenes: si les gustó, denle me gusta, compartan el video y suscríbanse.